Hola. Oye Luis, ¿sabes lo que es el gasto cardíaco? Un gasto cardíaco, no. ¿Qué es eso? Bueno, pues el gasto cardíaco se refiere a la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. Esta es una medida para poder cuantificar la eficiencia con la que el corazón cumple su función, la cual es proporcionar sangre y nutrientes a los distintos órganos en el cuerpo. La función principal del gasto cardíaco es mantener la perfusión sanguínea en los distintos órganos y tejidos del cuerpo para así mantener un adecuado funcionamiento. Esto a través de que la sangre oxigenada sale desde los pulmones a través de las arterias y luego regresa al corazón a través de las venas. Esto permite que los distintos nutrientes los lleve a cada uno de los órganos y así eliminar los productos de desecho. El gasto cardíaco depende de varios factores dependiendo de las necesidades del organismo, como por ejemplo, si el organismo está en reposo, el gasto cardíaco va a ser menor, puesto que se necesita un menor flujo de sangre. Sin embargo, cuando el cuerpo está en actividades, ya sea en estrés continuo, el gasto cardíaco aumenta para asegurar un adecuado flujo de nutrientes y de oxígeno al organismo. Oye, pero ¿cómo puedo saber si yo tengo un gasto cardíaco normal? Pues verás, Luisito, el gasto cardíaco depende de muchos factores, como pueden ser la edad, el sexo, la talla, el peso o la actividad física. Sin embargo, en un adulto normal en estado de reposo, el gasto cardíaco oscila entre 4.5 y 5.5 litros por minuto. Es importante mencionar que el gasto cardíaco puede aumentar o disminuir en respuesta a la demanda metabólica del cuerpo, como por ejemplo en situaciones de estrés, haciendo ejercicio o en condiciones de enfermedad. Por ejemplo, haciendo ejercicio, el gasto cardíaco puede aumentar hasta 5 veces su valor en reposo. Todo esto para suministrar de manera adecuada nutrientes y oxígeno a los músculos involucrados. Por el contrario, en condiciones de enfermedad, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco disminuye, lo que significa una reducción de la capacidad del corazón para bombear sangre de manera adecuada. Ese tema me pareció muy interesante, así que decidí investigar por mi cuenta. Se denomina gasto cardíaco a la cantidad de sangre expulsada por el corazón en un minuto. Podemos expresarlo de la siguiente manera. Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entre las modalidades actualmente disponibles para la obtención del gasto cardíaco se encuentran las técnicas de dilución de colorante, termodilución, técnica de reinhalación de dióxido de carbono y muchas otras. Pero nosotros nos vamos a basar en la siguiente, el método del FIC directo. El método directo de FIC con oxígeno es probablemente el más confiable y es considerada la técnica de referencia estándar. El principio de FIC afirma que la liberación o captación de una sustancia por un órgano es igual al producto de flujo sanguíneo a través del órgano por la diferencia de la concentración arteriovenosa de la sustancia. El oxígeno es la sustancia más convenientemente usada y se asume que el flujo sanguíneo pulmonar en la práctica es igual al gasto cardíaco. Entonces la fórmula derivada es la siguiente, donde VO2 es el consumo de oxígeno, mililitros sobre minutos, y DAB-O2 es la diferencia arteriovenosa de oxígeno, mililitros sobre decilitros, dado que el consumo de oxígeno varía de acuerdo con el individuo, así como por la edad y el sexo. Su medición, confiable en el laboratorio de caracterización cardíaca, involucra la recolección de oxígeno expirado en una bolsa de Douglas en un periodo específico. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es la frecuencia cardíaca para que entiendan un poco más sobre gasto cardíaco, ya que esta viene dentro de la fórmula de gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón por minuto, o sea, latidos por minuto. Es fundamental una buena frecuencia cardíaca para el buen funcionamiento de lo que es el corazón. La frecuencia cardíaca, o en sus siglas FC, en reposo oscila entre los 60 y 100 latidos por minuto. Al nacer, la frecuencia cardíaca es más elevada, ya que el bebé requiere un crecimiento y un desarrollo adecuado. En el ejercicio o en las situaciones de estrés, la frecuencia cardíaca se eleva, lo cual es completamente normal. Buenos días, compañeros, yo les voy a dar un ejemplo acerca del gasto cardíaco. Bueno, yo les voy a hablar acerca del gasto cardíaco. Para empezar tenemos que saber, yo les voy a dar un ejemplo de que si una persona tiene una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, va a tener un volumen sistólico de 70 mililitros por segundo. Una vez teniendo estos dos valores, podemos decir que para poder calcular el gasto cardíaco vamos a multiplicarlos, que va a ser 75 latidos por minuto y 70 de volumen sistólico. Y una vez teniendo estos dos valores, vamos a tener que nos da un valor de 5.250 de gasto cardíaco. Con esto yo finalizo y les agradezco su atención.
Bueno, ahora yo les hablaré sobre el volumen sistólico. El volumen sistólico, o también llamado volumen eyectado, es el volumen de agua que el corazón eyecta desde sí mismo hacia la aorta o la arteria pulmonar durante el periodo de contracción o sístole. El volumen sistólico en un humano adulto radica entre los 60 y 80 mililitros, aunque este puede alcanzar máximo, aproximadamente, los 200 mililitros durante entrenamientos bastante intensos, pero eso hablaré más adelante. El gasto cardíaco, más que nada, se relaciona con el volumen sistólico, de manera que el resultado del volumen sistólico, al multiplicarse con la frecuencia cardíaca, da el resultado del gasto cardíaco. Como tal, la forma del volumen sistólico es la siguiente, lo cual nos da volumen sistólico inicial menos volumen sistólico final. Ahora, por mencionar un ejemplo, en un adulto, el volumen sistólico quedaría de la siguiente manera. Volumen sistólico es igual a volumen sistólico inicial, que sería más o menos 120 mililitros, menos el final, que sería el 50, lo cual nos da un total de volumen sistólico de 70 mililitros. Un dato muy interesante es que en atletas de alto rendimiento, como pueden ser de ciclismo, natación o triatlón, van a presentar lo que viene siendo frecuencia cardíaca de entre 32 y 48 latidos por minuto. Esto nos va a conllevar a una hipertrofia en el ventrículo izquierdo y por consiguiente a un aumento en el volumen sistólico. Ahora, en personas que practican actividad física con deportes que no son de resistencia, vamos a presentar normalmente lo que es una frecuencia cardíaca de entre 40 y 60 latidos por minuto. ¿Has escuchado hablar alguna vez acerca del sistema RAS? Pues este sistema está compuesto por la renina, la angiotensina 1 y 2, la enzima convertidora de angiotensina, o también conocida en sus siglas como ECA, la aldosterona y los receptores de angiotensina. La regulación del sistema RAS es de manera negativa, pues la liberación de aldosterona a través de un mecanismo de retroalimentación negativa puede inhibir la producción de renina, lo que ayuda a mantener el equilibrio en el sistema. Su importancia clínica es muy relevante, debido a que el sistema RAS tiene un papel crucial en la regulación de la presión arterial y el balance de líquidos y electrolitos. Sin embargo, su hiperactividad o difusión puede contribuir a condiciones médicas como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal y los trastornos del equilibrio de electrolitos. El sistema RAS es un complejo sistema hormonal que desempeña un papel esencial en la homeostasis del organismo. La regulación adecuada de este sistema es fundamental para mantener un equilibrio saludable en el cuerpo. Ahora bien, ¿cómo es que lo hace? Bueno, esto se debe a que contiene vasoreceptores. Estos receptores están especializados en sensar la presión arterial, es decir, cuando suceden cambios en esta. Especialmente están en el seno carotidio, en el callado de la aorta y en la nefrona, específicamente en las células yuxtaglomerulares y en las células de la mácula densa. Para continuar, yo les explicaré sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona muy brevemente para que sea de su fácil entendimiento. Hay que tener en cuenta la palabra hemorragia. Hemorragia es una hipovolemia que, como sabemos, es pérdida de volumen en la sangre, donde se activan un montón de mecanismos de acción y uno de ellos es la liberación de renina, la cual llevará a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esa caída de volumen la va a detectar lo que es el riñón con las células de la mácula densa, que se les explicó con anterioridad, y esta va a liberar lo que es la renina. La renina se liberará al torrente sanguíneo para que se encuentre con el angiotensinógeno, que esta lo secreta constantemente el hígado. Recordarle que el angiotensinógeno es un zimógeno, o sea, una sustancia inactiva, que al momento de estar en contacto con la renina va a transformarse en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a ser un paso primordial del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Siguiendo con lo anterior y el recorrido de la angiotensina 1, ahora centrándonos en lo que es en los pulmones, específicamente en el epitelio pulmonar, en esta zona se estará sintetizando lo que es la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, de la que ya habíamos hablado al principio. Ahora, un dato muy importante es que uno de los principales inhibidores de esta enzima es la tos, precisamente por la zona de los pulmones. Ahora, esta enzima actuará en la angiotensina 1 y la convertirá en angiotensina 2, la cual generará una vasoconstricción, pues porque hay una falta de volumen. Ahora, esta actuará a nivel de hipotálamo y suprarrenal. Ahora, centrándonos en específicamente en la zona glomerular de las suprarrenales, producirá aldosterona, la cual actuará de nuevo en el riñón y promoverá la reabsorción de agua y sodio y cerrará el ciclo.